que yo no puedo decirle a alguien extraño que me preste su celular y yo me voy a llamar lejos de su supervisión del celular y él quede como tranquilo. Sería como ilógico yo prestarle el celular a alguien desconocido y que se vaya y se lleve mi celular sin saber, ¿cierto? Yo no puedo confiar de esa manera porque no conozco a esa persona. Entonces yo no puedo confiar en Jesucristo si yo no lo conozco. Yo no puedo creer en Jesucristo si yo no sé quién es, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esas iglesias que hacen la oración de fe, la primera vez que va una persona nueva, hay una equivocación porque la persona está aceptando un Cristo que no sabe quién es, ni mucho menos qué es lo que él está queriendo demostrar. El mundo nos muestra muchas cosas, por ejemplo, que la riqueza es necesaria, que tener un trabajo exitoso es importante, que tener diplomados es supremamente de estatus social y que tener una familia sin ninguna necesidad es la vida ideal. Pero Jesucristo nos muestra una vida de necesidad, una vida de dependencia de Él, una vida de si yo no logro algo, todo es para bien, y si lo logro, todo es para bien. Y nos enseña una vida que si yo no tengo todo lo que yo quiero, eso también está bien. Y que si lo pierdo todo, eso también está bien. Y el mundo nos muestra que nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta vez. Y por allá abajo el prójimo. Y el Señor nos muestra que después de Él está mi prójimo. Y yo estoy de dónde? De últimas. Cuando Él dijo, si alguien quiere ser rey, empiece de últimas. ¿Cómo? Sirviendo. Entonces, empezamos a ver que hay unas balanzas en donde Jesucristo muestra mucho lo negativo de una sociedad y el mundo muestra lo mucho de una felicidad, pero que incluso muchos famosos nos han demostrado que eso es una vida errónea. ¿Por qué es una vida errónea? Porque aunque tengan todo el dinero del mundo, toda la fama del mundo, todas las cosas del mundo, van a estar siempre ausentes en su corazón de una soledad que ninguna persona la llena. Y eso es testigo. ¿Por qué? Porque Jesucristo llena ese aspecto. Y el Sermón del Monte nos muestra, primera parte, las bienaventuranzas. ¿Para qué nos sirven las bienaventuranzas? Para que nos demos cuenta que es el mismo reflejo de los 10 mandamientos puestos en las bienaventuranzas. ¿Dado en qué? En que si usted es bienaventurado, tendrá una recompensa. Entonces, si yo lloro, voy a ser consolado. Si soy pobre en espíritu, veré el reino de los cielos. Si soy manso, entraré en el reino de los cielos. Si soy misericordioso, pues voy a recibir misericordia de Dios. Si soy pacificador por la justicia de Dios, entraré al reino de los cielos. Si tengo hambre y sed de justicia, seré saciado. Y cada una de las bienaventuranzas van a tener van a tener una recompensa, que esa es la que promete Dios siempre. Y hoy vamos a ver una bienaventuranza que es necesario que usted y yo conozcamos. Porque a veces como cristianos nos hacemos, ¿cómo podríamos decir? Los locos. O los que, uy, no, no, pasemos eso. No me gusta leerlo, ¿cierto? No sé a quién les ha pasado o han conocido personas que cuando usted habla del Apocalipsis, ahí mismo dice, uy, no, 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 ese libro no, 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 ese libro no. Hablemos de Salmos, de Mateo, hablemos de Pablo, pero Apocalipsis no, que eso da mucho miedo, ¿cierto? Pero en realidad toda la Biblia, si da miedo hablar del Apocalipsis, no podemos abrir la Biblia, porque en toda la Biblia está regado todas las profecías que demuestran un dolor cercano, ¿cierto? Y Jesucristo no estuvo de menos. Y en versículo Dios dice, bienaventurados los que padecen persecución, porque por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia.
porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que la semana pasada vino, bienaventurados los pacificadores? ¿Y qué era ser pacificador? No era poner paz en donde yo le digo a mi prójimo, usted y yo peleamos, entonces no nos hablemos y ya dejemos el problema ahí. No, porque seguimos en guerra. La paz es la presencia de algo. ¿Y qué es esa presencia? La justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Decirle a mi prójimo, ¿sabe qué? Usted y yo pecamos. Y como usted y yo pecamos, según la Biblia, usted y yo tenemos que reconciliarnos. ¿Para qué? Para acabar esa guerra. Y así yo me vuelvo pacificador. Que en ocasiones va a ocasionar distinción. Por ejemplo, una persona que es cristiana en su casa que no lo son, va a ser enemiga de su papá, de su mamá y de sus hermanos. O su papá y su mamá van a ser enemigos de los hijos, viceversa. ¿Causando qué? Distinción. ¿En qué sentido? En que usted y yo chocamos. ¿Hasta qué punto? Hasta que uno lo quiera aceptar o acepte a Cristo también y esa casa se una al Señor, ¿cierto? Entonces, si yo como pacificador voy a causar división, voy a causar un problema, incluso familiar, social, cercano a mi vida, ¿por qué cree que Jesucristo dijo, bienaventurados los que padecen persecución por la paz, o sea, por la justicia? Porque usted y yo vamos a ser perseguidos. Pero perseguidos en la Biblia no siempre es malo. Ser perseguidos por algo que nos dé cariño, ejemplo. Dios nos persigue. ¿En qué sentido? En que trata de que nosotros siempre estemos en nuestro camino. ¿Cómo? La oveja perdida. Siempre cuando usted y yo nos descarriamos, no quiere decir de que, es que esa persona no era cristiana. Sí es cristiana, sino que desobedeció y el Señor tiene que ir a ¿qué? A ajustarlo. ¿Ve? Los persigue. Un pastor siempre va con su rebaño de ovejas y cuando se desvía una, ¿qué hace? Va por ella, lo persigue. ¿Ve? No siempre es malo, pero también está la parte de persecución y vamos a ver qué significa. La persecución, tenemos que irnos a la actualidad. Si vamos a hablar del pasado, hay mucha persecución que hubo, pero en la actualidad ignoramos mucho ese hecho. Y hoy les voy a traer la actualidad 2022, cómo están los cristianos y en qué situación. Esto está bajado de una página que se llama Puertas Abiertas. ¿Qué hace Puertas Abiertas? Hace convenciones, hace conferencias, va a las iglesias, obviamente son cristianos, que ayudan a la gente que son perseguidas en distintos países y tratan de que las iglesias se concienticen de ayudar a esos misioneros y esas personas. ¿En qué sentido? En muchos aspectos, empezando por el social, la salud y la economía, porque hay países que por usted ser cristiano, usted no lo atienden en ningún hospital. Y si su hijo se está muriendo, que se muera. Dice, la persecución de los cristianos es un fenómeno complejo que tiene muchas facetas. Cada acto de persecución priva a las personas de sus derechos básicos por una razón, su creencia en Jesucristo. Puertas Abiertas definimos la persecución contra los cristianos como toda hostilidad hacia una persona o comunidad motivada por la identificación. Además, la lista mundial de la persecución define la noción de cristianos como cualquier persona que se identifica con la persona de Cristo. O sea, cualquier persona que cree en Jesucristo. Hay dos formas de persecución. Hay una que es opresión y la otra que es violenta. Puede que usted y yo no suframos la violenta, pero sí la de la opresión. ¿Pero solamente son los cristianos o también los católicos que creen en Jesucristo? En ese caso se están contando por puertas abiertas solo las personas que creen en Jesucristo. O sea que incluso pueden entrar católicos
y pentecostales y adventistas, dependiendo del misionero que esté. ¿Listo? Porque aquí la cuestión está en que yo no me salvo por ser justo o porque a usted y yo nos parezca que la persona se salve, sino que usted y yo nos salvamos porque Dios quiso tener misericordia de usted y de mí. O sea que un católico se salva, sí, si cree en Jesucristo, si aparta de los pecados, sí. Hasta allá llega la gracia. Por eso es que Pablo siempre tenía la pelea con que es que no solo son los judíos, también son los gentiles. ¿Listo? La opresión es una vida o ámbito privado. Entonces, usted cree en Jesucristo. Voy a poner un ejemplo que pasa en Colombia, que nos ha pasado y que sucede. Ah, es que yo soy cristiano. La santica, pues. El santico, pues. Usted está recibiendo persecución. Porque se están burlando de usted. ¿Ve? Ya que usted y yo somos perseguidos desde un principio. Es que fui a una iglesia y me convertí cristiano. ¡Ja! Usted, tan mal criado, con esa vida, ¿usted qué va a ser capaz? ¿Cuál Cristo? ¿Ve? Hay una persecución. Hay una, exacto, en un ámbito familiar. Eso sucede mucho. Ay, ya llegó el cristiano y de eso no se le puede decir nada. Ya no se puede contar los chistes porque para este todo es pecado y dele y dele. Por eso es que el próximo mensaje, no este, sino el que viene dentro de 15 días, es somos la luz del mundo. Y en ese entra el somos la sal del mundo. Si usted, digamos que tenemos hagamos de cuenta, tenemos un cubito de sal y tenemos un turrón de esos hostigantes dulces, ¿cierto? Si usted se mete el hostigante dulce, usted dice, ¡ah! Pero está tan rico, ¿cierto? Usted se metería el cubo de sal. Es curioso que Dios diga, usted y yo somos la sal del mundo. Y usted y yo somos la luz, porque oscuridad cae en el mundo hasta no poder más. En la parte social, nosotros somos tan perseguidos en ese ámbito social que legalicemos el aborto, va en contra de la humanidad, va en contra de la vida. Que legalicemos la homosexualidad cuando sabemos que es un pecado. Entonces, usted tiene que respetar a los homosexuales y si el niño de 13 años es homosexual, lo tiene que respetar. Y usted tiene que someter a sus hijos a que empiecen una persecución incluso desde preescolar, porque ya ni siquiera es desde el colegio, es desde preescolar ya. No diga que él es un niño, no diga que él es una niña, espere que él defina su género. Pero para el mundo no. Usted está perseguido por el ámbito nacional. Y esto quiere decir cuando una persona ejerce leyes sobre la gente. Ejemplo, Pakistán. Nada fuera de esa religión se puede. Y si usted es cristiano, se declara traidor y se le quitan sus derechos. Ejemplo, Nigeria. Si usted lo cogen en Nigeria, diciendo que usted es cristiano, y usted tiene una puñalada por X o Y persecución, ejemplo crítico, y usted va a un hospital, no te atienden. Porque usted automáticamente ha renunciado a los derechos de su vida. Curioso, ¿no? Y el ámbito eclesial, que es como comunidad cristiana y los persiguen a todos en general. Esperan que se reúnan en las iglesias y van y los atacan. Pero está la parte violenta. Y la violenta significa tanto corporal como material, lo que mencionaba. Puede que quemen la iglesia, pero puede que también cojan a los cristianos y los maten. Y eso es una realidad. En nuestra vida es una realidad. ¿Qué más sigue? ¿Qué dice el gobierno conforme a la violación de ese derecho? Porque sabía usted y yo que usted y yo tenemos derecho a poder declarar cualquier religión que usted y yo queramos. Según el artículo 18 dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia.
así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectiva, tanto en político como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Qué curioso. Pero en Nigeria no se ve eso. En Pakistán no se ve eso. En Corea del Norte no. En China no. En Japón no. En Corea del Sur no. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Todo esto, naranjados y rojo. Rojo es lo crítico. Naranjado se está volviendo un problema serio. ¿Sí? Yo quiero que identifiquen nuestro país. No. ¿Ya lo encontraron? Véanlo acá. Entonces usted se preguntará, ¿en dónde? ¿Cierto? ¿En dónde? En donde está la guerrilla y en donde están las FARC. ¿Sabía que hoy por hoy llevan más de 15.000 iglesias quemadas aquí en Colombia? Pero usted y yo no nos damos cuenta. No, es que nunca lo van a decir. Exactamente. Uno de los problemas principales de Colombia están las tribus indígenas, el Amazonas, por ejemplo, o en esas partes tan aisladas, se encuentra mucho este tema, persecución, por falta de la fidelidad a la tribu. Mire lo que decía, el derecho de pensamiento y de creencia, pero en Corea del Norte, por ejemplo, simplemente no existe. Es el régimen más cerrado del mundo. Los cristianos que no mantengan su fe en secreto serán arrestados, enviados a campos de prisioneros o incluso ejecutados por sus familiares. Acá falta algo. Las mujeres son llevadas a la prostitución. El derecho de expresar la propia creencia. En muchos países como Egipto, este derecho existe solo para las iglesias oficialmente registradas, pero miren lo que dice, y se acompaña de un estricto control estatal y un gran número de restricciones. O sea que si usted al egipcio líder o faraón o como le digan allá, usted le dice, es que el faraón está en pecado porque está cometiendo estas leyes y esto, o sea que usted lo mata. Porque mire, es un control estricto y usted tiene que estar registrado. Ahora la pregunta es, ¿usted se sometería a que controlen la iglesia cuando el que la controla es Cristo? Entonces obviamente uno va a decir que no. Entonces, ¿qué va a pasar? Persecución. Y los derechos a cambiar de religión. En la mayoría de los países del Oriente Próximo, un musulmán que decide convertirse en cristiano es considerado un traidor y se convierte en la vergüenza de su familia. Algunos países como Argelia han adoptado leyes contra la conversión para evitar que las personas se conviertan a cristianas. En India, los hindúes que se convierten en cristianos pueden ser perseguidos de forma muy violenta, incluso golpeados y perseguidos. Mire todo lo que está en rojo, hasta 11. Y ahí para abajo, seguimos. Es mucha la gente. Pero si ellos se están, como todos los cristianos, nos estamos preguntando, ¿qué piensa Dios sobre eso? ¿Qué dice Dios sobre eso? ¿Cierto? Y aquí ya nos remitimos a la Biblia. ¿Se acuerdan de la señora que se aplicó la eutanasia? ¿Es que se llama? ¿O cómo es que se llama? Listo. Ella decía que Dios nunca iba a permitir que la persona sufriera, ¿cierto? Sino que ella pensaba que de alguna otra forma Dios siempre iba a querer que sus hijos estuvieran en paz, ¿cierto? Entonces ella se suicidó. Pero mire lo que piensa Dios. Mateo 10:16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues
prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo con ser... Espere. Es que si no se le pone la publicidad del programa, no deja. Mateo 10. Ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzabú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué está queriendo decir Jesucristo? A mí me dijeron Beelzabú, ¿cierto? Hay un pasaje, una parte en donde le dicen, usted hace milagros por Beelzabú, que eso significa el dios del estiércol. Entonces, él les dice, si a mí me dijeron Beelzabú, ¿cuánto más le dirán a ustedes? ¿Ve? Si usted y yo conocemos a Dios, nos vamos a dar cuenta que todo lo que nos pasa a nuestro alrededor tiene que pasar. Por eso es que Pablo decía, para mí vivir es una ganancia, y para mí vivir es para Cristo y el morir es una ganancia. Mateo 26, mire lo que sigue diciendo. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más vale vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Acá voy a explicar un pasaje controversial. Acá dice, el que me confiese delante de los hombres. Eso es cuando el cristiano, la persona dice, es que yo soy cristiano. O es cuando usted está siendo perseguido y le pregunta, ¿usted cree en Jesucristo? Si dice sí, lo metemos a la cárcel. Y si dice no, lo dejamos libre. ¿Dónde es esa pregunta? ¿En qué momento es el que me confiese delante de los hombres? En el momento de la persecución. Porque eso es lo que está diciendo todo el contexto. Si te dicen Beelzebul, si te persiguen, si te están acorralando, si te llevan ante el jurado, si te llevan ante los políticos, si te llevan a encarcelar, no se preocupen por qué decir. El Espíritu Santo habla por ustedes. Y eso es verídico y en la próxima lo vamos a ver cuando Esteban predica. Pero después dice más adelante, sino que acá lo separa uno por un título. Pero ese título hay que borrarlo y seguir leyendo, porque dice,
Si a mí me llamaron Belsaúl, ¿cuánto más a los de la casa? Así que, continuó, ¿cierto? O sea, que sigue hablando de la persecución. Así que, los que declaren mi nombre delante de los hombres, yo lo declararé delante de mi Padre. ¿En qué momento? Cuando usted y yo estamos sometidos en persecución. Entonces, cuando usted está en el ámbito laboral, persecución colombiana en la actualidad que es suave todavía en las ciudades. No, es que yo soy cristiano. Y empiezan a gozarse, nada, que los cristianos, que yo no sé qué. Entonces, usted para no salirse como el del círculo, usted empieza a ser igual a ellos. ¿Usted cree que usted está confesando que usted es cristiano? Mire lo que dice. Si usted no me confiesa delante de los hombres, yo lo voy a negar con mi Padre en los cielos. ¿Ve lo complicado que es? Jesús se los dijo, y se los dijo muy claro. En Hechos 1:8 antes de irse, y ustedes me serán testigos. Si usted y yo traducimos eso al lenguaje original, significa que usted y yo vamos a ser mártires. O sea, por mi causa los van a perseguir, por mi causa los van a matar. Cuando Él les dijo testigos, ellos no lo entendieron como que, sí, yo lo conozco a Él, no. Ellos entendieron, ustedes van a ser testigos, nos van a perseguir por causa de Jesucristo. Y el primero que muere es Esteban, porque ese es el primero que acorrala. Y mire que ellos entendieron también esto, que la otra semana cuando veamos a Esteban, su nivel de valentía estaba súper alta y segura. Por eso es que Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero Él no le decía para que fuera a la guerra, no. Cuando Dios le decía a él, espera mi voluntad. Y usted se tenía que quedar quieto delante de más de 1.000.000 de guerreros. Y Señor, ¿qué hago? Señor, ya vienen. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en mantenerte paciente. Y sé valiente en aguantar mi voluntad. ¿Y cuántas veces Dios no libró a Josué de cada batalla? Y en muchas él casi no tuvo que pelear. Segunda, Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por la paciencia y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que ustedes ¿qué? Soportan. Después le dice a los corintios Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre a todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Para ellos estaba claro que la persecución era necesaria, porque en eso se iba a manifestar Dios. Y Jesús fue el primordial. Jesús tenía que cumplir primero toda la ley y segundo dar ejemplo. Y Él dio ejemplo incluso en la persecución. ¿Usted se imagina que Jesucristo se hubiera salvado sin haberlo perseguido? Dígame usted y yo cómo aguantaríamos. Por eso es que Él llega a Jerusalén y dice, ay Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas que te envío. Y Él ya sabía que cuando entrara a Jerusalén, también le iba a tocar a Él. Otro. Mateo 26, 67, 68. Se burlaron de Él. Entonces se lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Acá falta la otra parte de Marcos y Lucas. Ahí le tapaban la cabeza y le daban bofetadas, puños en la cara. Y le decían, ¿por qué no profetizas quien te pegó? ¿Por qué no te profetizas quien te pegó? Se burlaban de Él. Diciendo, profetízanos Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Lo llevaron a la cárcel. Jesús lo metieron a la cárcel. Luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, el cual lo entregó, 45. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó.
Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis ido con espada y con palos para prenderme? ¿Qué le está queriendo decir? Venga, ¿ustedes por qué vienen así ante mí? ¿Por qué tienen que venir con palos, con espada? ¿Qué es este ejército que está viniendo tras de mí? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Él sabía que tenía que ser perseguido, pero aún así inocente lo fueron y lo persiguieron. Usted no hace nada y llegan 2 carros de la policía a encarcelarlo a usted. Usted es como que venga, pero todo lo que yo he caminado, estoy acá, ¿cómo así que yo estoy robando? Eso mismo sucedió con Jesús. Lo metieron a la cárcel. Mintieron en él. Lo acusaron falsamente. En Mateo 59:60 dice, los principales sacerdotes, oiga, los pastores de esa época, y los ancianos, los líderes, y todo el concilio, buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a qué? Esperaban a su Mesías y ellos mismos lo mataron. Y lo más triste es que, mire, falso testimonio. Y no lo hallaron. Nunca lo hallaron culpable. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Le dijeron ofensas. Lo ofendieron, le insultaron y lo provocaron. Cuando él ya está en la cruz, crucificado, los que pasaban le injuriaban. ¿Qué es injuriar? Ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, honor y credibilidad, etcétera, especialmente cuando se hace injustamente. Y pasaban y lo miraban y le meneaban la cabeza. Y le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvese a sí mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, todos los que estaban ahí, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y eso lo dicen en una forma burlesca, como cuando usted dice, no, es que yo sé hacer tal cosa, y la persona que tiene como envidia de usted, ay, yo sé hacer tal cosa, así, de esa misma forma le dijeron, yo soy hijo de Dios, se lo gozaban. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Si usted está preocupado porque nos van a perseguir, Jesucristo fue perseguido en todos los aspectos. Y ninguna muerte fue tan brutal como la de él. Porque cuando lleguemos a la crucifixión, usted y yo tenemos que ver cómo murió él. Y créame, ¿quién ha visto la pasión de Cristo? Bueno, yo no sé si ustedes saben que a las películas les ponen un nivel en la cual dice alta violencia o alto contenido sexual o alto contenido no sé qué y definen los rangos de edades, ¿cierto? Yo no sé si ustedes son famosos o han visto por casualidad las películas de Rambo, ¿cierto? Que son súper sangrientas, que las dan en pleno horario familiar y que incluso la última película fue tan sangrienta y tan violenta que incluso consideran la pasión de Cristo más violenta que eso. Es lo más cínico del planeta Tierra. Incluso en algunos países fue censurada por la alta violencia, cuando no muestra ni el 50% de lo que le sucedió a Jesucristo. ¿Ve cómo es el mundo incoherente con las cosas de Dios? Seremos perseguidos. En 2 Corintios dice,
4, 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. ¿Por qué insisto en esto? Porque si yo creemos que cuando estamos perseguidos vamos a estar solos. Por ejemplo, mi esposa se preocupaba mucho por ese hecho cuando empezamos a hablar de todo eso. Y yo le decía, tiene que haber un cambio radical en su vida en ese momento cuando usted declare a Dios como su Salvador, para usted poder resistir. Porque no hay otra forma como Daniel, que estuvo en el pozo de los leones y no pasó nada. Como Esteban, que mientras que lo apedreaban oraba. Y como muchos reformadores que mataron, cantaban mientras que eran quemados. Por eso es que él dice, no se preocupen por lo que van a decir, preocúpense en por qué. Por decir, yo soy cristiano. Y así eso me valga la muerte. En Apocalipsis 12:17 dice, y el dragón se puso furioso con la mujer. ¿Quién es el dragón? ¿Quién? El diablo, súper. Y la mujer, la iglesia. Y se fue a pelear con el resto de sus hijos. ¿Quiénes son esos restos de sus hijos? Nosotros. Muy bien. ¿Por qué? Porque se acuerda que primero cayó Adán y él ganó. Después vino por el segundo Adán y ese Adán no cayó. Se enfureció tanto que lo persiguió y la mujer quedó ¿en dónde? En Egipto. ¿Se acuerda que Jesucristo tuvo que bajar en Egipto y tuvo que salir de ahí otra vez de nuevo? Y cuando llegó a la cruz, él venció y se enojó tanto que vienes por quién? Por nosotros, por la iglesia. Y acá llegamos a uno de los primeros reformadores de la iglesia cristiana, John Wycliffe. Cuando muere Jesucristo, Dios le dijo a los discípulos, vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Pero los discípulos hubo un momento en donde ellos no quisieron salir. Entonces Dios permite la persecución en donde ellos estaban. Y automáticamente salen y se desplazan a predicar, ¿cierto? Y en eso cae Esteban de primeras. Pero luego de pasar mucho tiempo después, en el año 70, Jerusalén cae bajo el poder de Roma, de un emperador que se llama Tito, el cual llega a Jerusalén y se cumple la promesa cuando Pilato dice, me lavo las manos, ¿cierto? El problema es de ustedes. Y los sacerdotes dijeron, nosotros nos hacemos responsables de la sangre de este judío, nosotros y la próxima generación de nosotros. La cual eso conllevó que 70 años después de Cristo viniera Tito y matara a todos los judíos que se encontraban, se los llevara a la cárcel, al Coliseo romano, pero en ese transcurrir de tiempo se cumple lo que dice Deuteronomio, cuando dice, si usted no me obedece las leyes, sus enemigos vendrán y se los comerán. Y ahí hubo canibalismo, el cual los romanos del hambre que tenían se comieron a los judíos. Y el resto de los judíos que hubo hicieron los coliseos para ellos mismos ser los mártires en el coliseo. ¿Por qué? Por esa fatal descendencia, esa fatal antepasados que tuvieron. Y el problema tan grande de haber matado a Jesucristo. Entonces, ¿qué sucedió? 100 años después, hubo un revuelco en la iglesia cristiana donde aparecieron dos religiones. La iglesia cristiana que estipuló Jesucristo y unos dicen que no, pero es una realidad, la iglesia católica, ¿cierto? Y empieza a haber un desorden y empiezan a generar un poco de cosas las cuales le quitan primero la Biblia a todas las personas cristianas. Solo los sacerdotes podían tener la Biblia, siempre y cuando estudiaran teología y fueran filósofos o supieran hablar latín. Porque según ellos ese era el idioma de los ángeles, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió? Como Dios, miren lo que yo les dije al principio, miren lo que yo les dije al principio, la misericordia de Dios no tiene límites, ¿cierto? ¿Quiénes podían leer la Biblia?
¿Quiénes podían leer la Biblia? Los católicos. Porque si nos ponemos a analizar toda esa historia ahí, ya eran el papado y los sacerdotes que leían la Biblia. Entonces, ¿Dios a quién tenía que utilizar? A los católicos. Y John Wycliffe fue un sacerdote católico que se dedicó a estudiar la Biblia, nacido en 1330, que consiguió su doctorado como principal teólogo y filósofo de una universidad reconocida como Oxford en Inglaterra. Que si usted va a Inglaterra, esa universidad es de estatus alto. En 1370, cuando el Señor le empieza a decir, pica por acá, y empieza a ver ese fervor espiritual, y cuando empieza a leer lo que decía Pablo, lo que sucedió con Jesucristo, lo que ellos decían y lo que sucedía, él dijo, wow, la iglesia es una hereje. Y empieza este muchacho a generar un conflicto con la iglesia de Roma y la iglesia de Inglaterra. Tanto así fue su influencia que le decía al líder estatal, o sea, al presidente de esa época, que no le diera más plata a la iglesia de Roma porque Dios nos llamó a que nosotros fuéramos ricos y no pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Ve? Fue tanta la situación que un día a él lo llamaron a concilio, a que retractara todo lo que él decía con el papado. ¿Por qué? Porque él decía, el papa es un mentiroso, el papa no es Dios, el papa no es Jesucristo, el papa no te salva, el papa no te va a dar vida eterna. Porque ¿qué sucedía? La gente pagaba asegurando su vida eterna. Compórtese como se comporte, que esas son las indulgencias. Entonces él empezó a atacar todo eso y lo llaman a un concilio. Y le dicen, John Wycliffe, ¿te retractas de todo lo que dices? Y él dice, absolutamente no, porque claro que Jesucristo es el Señor y el Papa no es de Jesucristo y no es santo. Se arma un revuelo, hubo peleas, puños, pata, revuelta, hasta que llegó un punto en donde tuvo que ser exiliado, se tuvo que ir a morir lejos de su ciudad. Unos dicen que en un bosque, no hay seguridad bien de eso, pero que sí murió exiliado, fuera de la ciudad. En 1384, él muere. Fue uno de los reformadores que no fue muerto, muerte causada, sino por muerte natural, ¿cierto? Y muere antes de condenarlo como hereje, porque eso era una herejía, todos los que se fueran en contra del Papa. Pero mire lo que sucede, de 1384 a 1415, ¿cuántos años hay? ¿Quién hace la cuenta? Abuelo de pájaro. 16, 26, 31 años, 32 años después, sale un concilio de Constanza declarando que John Wycliffe era un hereje. Tantos años después. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante? Que fueron a la tumba de él, lo desenterraron, quemaron sus huesos y tiraron sus cenizas a un río. Incluso el muerto fue perseguido. O sea, fueron hasta la tumba para convencerse que sí estaba muerto. No, y pa' colmo, porque como dejó tantos escritos, era tanta la ira contra él que sacaron sus huesos y los quemaron. Chao. ¿Cuál es la promesa de Jesucristo? ¿Qué nos dice Jesucristo? ¿Qué nos dice Dios conforme a eso? Jeremías 21 dice, tú que obedeciste mi mandato de resistir pacientemente, por esto te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Vendré pronto, sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. El que salga victorioso será una columna en el templo de mi Dios y permanecerá siempre allí. El que escribiera el nombre de mi Dios
y de su ciudad, la nueva Jerusalén, que bajará del cielo, de donde está mi Dios, también escribiré sobre él mi nombre. ¿Cuál es la ciudad de Jerusalén? ¿La que viene de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde viene Jerusalén? Bajará del cielo. O sea que la Jerusalén que hay allá es la de Dios. Ah, Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. Ya vamos cuadrando cositas. Isaías 49. Ah, no, en el versículo 10 dice, cuando se completen los 70 años de Babilonia, yo los visitaré y cumpliré la promesa que hice a favor de ustedes, de hacerlos regresar a este lugar. Los voy a reunir. Van a ser perseguidos. Muchos van a ser mártires, pero yo prometo salvarlos. Isaías 49, 24. Leamos el 26. Y los que despojaron haré comer todas sus carnes y con su sangre serán embriagados, como con vino, porque yo Jehová soy su Salvador, tu Redentor, tuyo, tu Salvador. Apocalipsis 3:10 dice, tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente, por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo, para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Vendré pronto, sigue fiel como hasta ahora, y nadie te quitará tu premio. El que salga victorioso será una columna en el templo de mi Dios, y permanecerá siempre allí. En él escribiré el nombre de mi Dios y de su nueva Jerusalén. ¿Ven que para Dios eso no es algo nuevo? Eso no sorprende a Dios eso. A nosotros nos sorprende, porque claro, siempre tenemos un desconocimiento, pero para Dios no. Y es necesario que la persecución haya para que los cristianos permanezcan. ¿Sabían que cuando los cristianos fueron perseguidos en el primero, segundo y tercer siglo, hasta que salieron los reformadores, y todo eso acabó, eran mejores cristianos que los que somos ahora? La próxima es bienaventurados los que son vituperados, o sea, los que son muertos. Y vamos a ver un testimonio de una niña de 12 años, que usted y yo quedamos en pañales totalmente. A veces nos vemos tan ridículos cuando decimos, Señor, es que mi suegra me dijo ogro. O cuando, Señor, es que me están gozando. Ellos no se quejaron, ellos resistieron. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos conocían al príncipe de paz. Y Oseas se cumple tanto en esta época. Mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Y nos hace falta tanto conocer a Dios, pero tanto, que cuando nosotros lo conozcamos, vamos a ver que esta persecución no es nada. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, qué impresionante, Señor, es hablar de temas que uno no tiene tan presente o los pone tan claros como tú los tienes en tu palabra. Porque a veces no queremos escuchar la realidad. A veces queremos escuchar que Jesucristo es nuestro Salvador. Sí, claro. Eso es una verdad. Que tú nos perdonas. Claro, eso es una verdad también. Pero también está la otra parte, que por causa tuya nos van a perseguir. Señor, qué tan difícil es mantenernos. Porque a la larga, usted y yo somos tan débiles delante del Señor. Necesitamos tanto de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha hecho de que nuestras vidas sean mucho mejor. Él ha hecho que por medio de su amor nosotros creamos en Él. Si Él no hubiera venido a ser crucificado, usted y yo no tendríamos reconciliación con Dios. Porque era por muerte, porque era por sangre. ¿Se acuerdan cuando Adán pecó?
que Adán trató de encubrir su pecado con unas hojas. Esa es su religión, esa es la religión suya y mía. Cuando usted y yo leemos la Biblia y decimos, no, es que a mí me parece que es así, esa es nuestra religión. Cuando usted y yo escuchamos una predicación que nos molesta, porque está haciendo algo que usted y yo no queremos, o está diciendo algo que usted y yo practicamos, usted y yo decimos, no, es que yo no creo que sea tan así, pues. ¿Sabe que esa es nuestra religión? Por eso es que yo le digo a Adán, no Adán, no es con tu religión, es con la mía. Por eso él sacrificó unos animales y les dio pieles para que se vistieran. Por eso mismo tuvo que venir Jesucristo. Ahora entienden por qué tenía que ser así. Es que si no hubiera sangre, usted y yo no tendríamos paz. Si no hubiera habido sangre, usted y yo no tendríamos presencia ante Dios. Si usted y yo no hubiéramos visto ese sacrificio, créame, usted y yo no existiríamos en este momento. Entonces, ¿cuánto más tenemos que pedirle perdón al Señor? Conocer a Dios es conocerlo en todos los aspectos. Cuando Él se enoja, porque Él se enoja que no lo obedezcamos, Él le molesta que usted y yo le veamos o le tratemos de ver la cara como si Él no fuera importante o superior. ¿Cuántas veces lo hemos ofendido y nos hemos hecho los locos? Es tan importante que usted y yo entendamos que tenemos que conocer todas las facetas de Dios, porque va a venir un momento más complicado que el de ahora. Esos números rojos que vimos en persecución, eso no es nada lo que se va a poner. ¿Qué tan preparado está usted? Esa pregunta yo me la hacía y se la hacía al Señor. Señor, ¿qué tan valiente soy yo? Muchos cristianos murieron porque usted y yo tuviéramos una Biblia. Usted valora tanto ese sacrificio de ellos leyéndola, por lo menos. ¿Cuántas veces usted y yo abrimos la Biblia? ¿Cuántas veces usted y yo aprendemos algo de la Biblia? Usted y yo la tenemos gratis y en Nigeria la quieren tener gratis. Y hay que llevarla como por tráfico de drogas, porque no se puede tener una Biblia allá. Nosotros a veces somos tan desconsiderados y tan malagradecidos. ¿Sabe que Pablo, Pedro, todos los reformadores que murieron por la causa de Jesucristo murieron también pensando en usted? Porque es que si ellos no hubieran muerto, usted se imagina una vida sin la Biblia y sin creer en Jesucristo. ¿Quién hubiera venido a predicar a Colombia? ¿Quién hubiera venido a predicar a América? Si solo fueron los misioneros que atendieron el llamado. Si ustedes se imaginan, si esos apóstoles y esos discípulos y esos misioneros hubieran dicho, no, Señor, yo no voy para por allá. ¿Ustedes se imaginan la condición que usted estaría? Usted ni siquiera entraría al reino de los cielos. Ni yo. ¿Cuánto valoramos ese sacrificio y ese valor leyendo la palabra y conociendo de Dios? Porque es que ellos no hicieron la Biblia, ellos no hicieron que todo esto funcionara para que usted y yo nos quedáramos quietos. Eso sucedió para que usted y yo tuviéramos parte con Dios. ¿Y sabe también por qué? Porque Dios quiere que usted y yo lo conozcamos. No seamos como Seas, hermanos. Seamos como Pedro, como Pablo, que lo conocían tan íntimamente que todo lo que sucedía, Pablo decía, hey hermanos, vivir es para Cristo y morir es una ganancia. No le teman al que mate, no le teman a nada, porque eso es necesario. Si usted tiene que ponerse a cuentas con Dios, póngalas. Si usted se siente débil, en que de pronto si lo persiguen usted no sabe cómo reaccionar, entonces dígale al Señor que lo fortalezca. ¿Sabe que la única manera en que usted se fortalece es usted leyendo la Biblia? Porque es ahí en donde Dios le muestra a usted cuáles son sus debilidades. Cuanto más tiempo pase con Dios,
a usted le importa poco más, y mucho más, le importa en poco el mundo. A usted le importa si, no le importa si se lo gozan, si se burlan. A usted lo único que le interesa es Dios. Y era necesario que habláramos de esto porque, hermanos, estamos en los últimos tiempos. ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Cuánto más le vamos a decir al Señor, Señor, espérenos otro poquito más y déjenos vivir más? El tiempo se está culminando y es solo una oportunidad, porque viene Jesucristo y se acaba todo. ¿Qué tan bien estamos tú y yo? El amor de Él es infinito siempre y cuando estemos bajo la gracia. Pero cuando llegue Jesucristo, la gracia se acaba. Porque todo tiene un final. Y la gracia tiene un final. Y ese final se culmina cuando Jesucristo llegue. Entonces, si Jesucristo llegara hoy, usted está listo para irse. Usted pasaría la prueba. Y si llega una persecución extrema a Colombia, usted es capaz de aguantarla. Porque eso es de decisión. Señor, perdónanos porque tomamos en vano tu sacrificio. Tanto. A veces se nos olvida tanto que a ti te latigaron por nuestras culpas. A nosotros se nos olvida que a ti te bofetearon, te clavaron una corona de espinas en la cabeza por culpa mía. Ay, cuánto te necesitamos, Señor. ¿Por qué somos tan olvidadizos, Señor? Estoy convencido que si estuviéramos en esa época hubiéramos sido como esos judíos. No hubiéramos creído. Porque hubiéramos pensado, si hubiera sido rey, se hubiera bajado. Pero nadie supo que por esa causa de amor tú y yo íbamos a ser salvos. Para mi amor favorable, poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas y que me digas, hijo mío, cuando me llamas. Hoy anhelo sentirte con emergencia. Señor, ayúdanos. Nacimos para glorificarte. Voy a tus brazos. Y si me canso, descanso en tus brazos. ¿A dónde iré sino a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesitamos. Que nos abrace, que nos hable y que nos llene. Restáuranos. Danos la fortaleza que necesitamos, Señor. Y que seamos testigos tuyos. Y que no nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es poder. Y que declaremos en todas partes que todavía habemos cristianos que defendemos la fe. Le decimos no al aborto porque va en contra de la vida. Le decimos no al homosexual porque va en contra de tus planes y de tu propósito, de tu creación. Le decimos no a la inteligencia artificial porque creemos en una vida natural, creada por nuestro Creador. Y no creemos en una vida artificial en donde la eternidad es por medio de tecnología vana. Le decimos no a las semillas ultragénicas, que lo único que hacen es matarnos de cáncer. Y partimos por las semillas naturales. Yo te pido que nos ayudes a aguantar esta linda batalla hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.